Buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañarnos. Mi nombre es Ricardo Valadez. Seguramente no soy muy familiar porque es la primera vez que tengo la bendición de poder estar aquí con ustedes para compartir una pequeña meditación. De verdad es un gozo, un gusto el poder abrir la palabra de Dios y tener pues ese momento de hablar lo que Dios le habla a uno en su corazón y compartirlo con cada uno de ustedes. Bueno, empezaré contando una anécdota. Hace no mucho tiempo escuchaba a un pastor hablar acerca de la salvación en un programa de televisión. Él tenía como argumento para que las personas pudieran creer en esto, que si era algo que se compartía y la gente lo creía y al final de su vida, cuando pues moría, lo corroboraba, habría ganado todo. Sin embargo, decía este pastor, que las personas que no lo creyeran y que al morir se dieran cuenta de que era real, lo habrían perdido todo. Entonces la idea del pastor era que la gente reflexionara acerca de eso y pues pudiera entender el concepto y decidieran creer por este argumento. De primera instancia parece algo lógico, parece que tiene sentido, pero después con el tiempo reflexionando me di cuenta que quizá no es la forma en que debemos creer y tampoco es la forma en que debemos de compartir nuestra fe. El título de la meditación que quisiera yo compartirles en esta noche es La fe que salva. ¿Cómo es esa fe que salva? Bueno, lo voy a basar en una porción bíblica que consta de varios versículos. Está en el Evangelio de Lucas. El capítulo es el capítulo 23 y los versículos son del 40 al 43. Quisiera que pusieran mucha atención en lo que narra la Biblia de este suceso tan relevante y de cada uno de los actores que lo vivieron. Dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quisiera que reflexionáramos acerca de este suceso y de la historia que les compartí al principio. Hay que hacernos unas preguntas clave para reflexionar acerca de eso. Una de las preguntas que nos tenemos que responder es: ¿la forma en que creemos es la fe que nos permite tener la salvación de nuestra alma y por ende la vida eterna? Mucha gente dice creer en algo. Muchas personas, cuando uno los interroga en el hospital y hace su historia clínica, cuando se les pregunta su religión, y va a ser impresionante el número de personas que dicen: yo soy creyente. Y así es como manifiestan un tipo de fe, ¿no? Soy creyente. ¿Creyente de qué? ¿En qué cree la gente? ¿Qué creemos nosotros mismos? Entonces, la pregunta medular del mensaje es esta: ¿la forma en que creemos es la fe que nos permite tener la salvación de nuestra alma y por ende la vida eterna? Pero a esta pregunta se van a derivar otras más. ¿Por qué creemos? Hay muchas razones por las que la gente decide creer en algo. Por conveniencia. ¿Cómo por conveniencia? Bueno, para obtener una ganancia o evitar una pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas deciden creer porque tienen miedo al infierno. Y dicen: yo, si voy a morir, no quiero ir al infierno, entonces tengo que creer, ¿no? Y entonces abrazan alguna religión en particular, quizás en algunos formalismos, siguen la tradición,
cosas incluso sociales, ¿no? Que se convierten en algo social, todo eso, ¿no? Desde bautizos, primeras comunión, muchas otras cosas, ¿no? Y no estoy hablando de una religión en particular. Muchas religiones tienen diferentes prácticas y la gente asume que está creyendo. Por alguna razón está en esas actividades. Sin embargo, muchas personas no cuestionan cuál es la motivación real del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y en muchas de las veces sucede porque pues estamos buscando evitar algo o estamos buscando ganar algo. Y un ejemplo de eso son aquellos movimientos cristianos que hablan de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Da al rey y vive como el hijo del rey. Y entonces les venden la idea de que si uno ofrenda, da diezmo o hace algún tipo de cosa, Dios va a estar ahí para retribuirles lo que ellos le han dado a Dios. Al final del día se convierte en mera conveniencia. ¿Ok? Otras causas o otras motivaciones por las cuales la gente decide creer por contienda, estamos creyendo, hay gente que le gusta tener siempre la razón. Y entonces decimos que lo que creemos es la verdad absoluta, irrefutable. Y es más, creemos a ciencia cierta que lo entendemos todo, ¿eh? ¿Cuántas personas no están considerando, mi hija, se les presenta a mi hija, justamente la acaba de pasar? ¿Qué les digo? Bueno, la idea es, hay gente que cree por contienda. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la razón, lo que digo es correcto. Y van algunos de puerta en puerta diciendo que su verdad es la verdad absoluta. Y muchas de las veces ni siquiera se cuestionan si su verdad es la verdad absoluta. Y hacen cosas impresionantes. Tenemos gente que es misionera y viaja desde otros países para predicar una verdad y es infalible, irrefutable. Entonces muchas de la motivación de esas personas a veces es pues el tener la razón. A todos nos gusta tener la razón, ¿no? La tercera causa por la que la gente también puede estar creyendo o decir creer es por vanidad. Muchas de las personas piensan que no solo es su verdad la correcta, sino que como la viven y la expresan, los hace en cierta manera superiores a los demás. Y no solo superiores, sino que también tratan de manifestar que se tiene una mejor vida que el resto. Yo creo en esto, yo practico esto, o vamos a decirlo como es, yo soy cristiano. Y entonces a veces creemos que tenemos la facultad de andar señalando pecados de las personas, y no solo eso, condenando. Y entonces son una de las motivaciones que vienen a mi mente cuando pienso, cuando reflexioné, ¿por qué las personas deciden creer? Y la última y la más importante que vamos a tocar es por amor. ¿Creemos por amor? ¿A qué se refiere con amor? Me pueden preguntar. Primero, al amor de Dios. Porque dice la Biblia que el que no ha conocido a Dios no puede amar porque Dios es amor. Primero, entender ese amor. Segundo, amor a uno mismo. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y porque Dios nos busca para darnos lo mejor. Y estando en Dios seguramente vamos a obtener lo mejor, porque cuando caminamos conforme al propósito de Dios en nuestra vida, entonces vamos a encontrar todo aquello por lo cual fuimos diseñados, aunque a veces no entendamos las circunstancias que estamos viviendo. Y por amor al hermano y al prójimo. Entonces, en base a este texto bíblico, hay al menos tres verdades bíblicas que vamos a desarrollar para poder entender cuál es la fe que salva. Todo el mundo dice que tiene la fe correcta, ¿no? ¿Cuántas religiones? Muchas religiones. Todo el mundo cree que tiene la verdad absoluta. Todo el mundo cree que conoce la Biblia. Todo el mundo cree que conoce algunos otros libros
o que su creencia es la correcta. Es más, muchas personas creen que todo lleva a lo mismo, ¿no? Esa es la forma más simple de resolver el problema para muchos, ¿no? Todas las religiones van al mismo Dios, ¿no? ¿Y para qué conflictuarnos? ¿Para qué pensar en si hay vida eterna o hay salvación del alma? Si podemos vivir esta vida y vivir tranquilamente sin tener ninguna consecuencia y sin preocuparnos de nada, porque pues todo al final del día redunda en lo mismo, ¿no? Esa es una forma de pensar de las personas, porque al final se convierte en algo sencillo de procesar y porque no nos compromete con nada ni con nadie. Las personas queremos vivir conforme queramos, sin que nadie nos cuestione, sin que nadie nos diga si estamos haciendo lo correcto o no, sin que nadie tenga expectativas de nosotros. Pero les digo algo, eso no es posible. La vida es así. Lo más importante es encontrar la verdad de las cosas, lo cual podemos hallar lo más relevante en esta vida, que es la salvación. Por eso yo quise platicar acerca de este tema. Entonces, la primera verdad bíblica que yo quisiera compartir la vamos a encontrar en este mismo versículo, en esos mismos versículos que leímos. Y la verdad bíblica que encuentro en este texto bíblico es: la fe reconoce la condición espiritual. La fe que salva reconoce la condición espiritual. Vean la historia, lo que sucede en ese momento. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La mayoría de las personas tiene expectativas acerca de Dios. Y si Dios no les cumple lo que ellos quieren, es muy fácil: Dios no existe. Y si Dios no les da lo que uno pide, ¿dónde está tu Dios, no? Los mismos fariseos, si recordamos, le decían a Jesucristo: manda señal del cielo para que creamos. ¿Qué no habían visto a los ciegos recibir vista? ¿Qué no habían visto a los cojos andar? ¿Qué no habían visto la multiplicación de los panes? ¿Qué más querían ver? Y la humanidad quiere tentar a Dios diciéndole qué tiene que hacer para que crean. Y entonces, esa es una forma en que este ladrón o este malhechor representa a una parte de la humanidad. Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, ¿quieres que yo crea en ti? Haz lo que yo quiero que suceda para que de verdad pueda decir, ¿no? Incluso en la crucifixión se acercaban los fariseos y los líderes religiosos y le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Hijo de Dios. No puede salvarse a sí mismo. Si desciende de la cruz, vamos a creer en Él. Estoy parafraseando, no es textual lo que estoy diciendo en la Biblia, pero estoy parafraseando lo que es la historia bíblica. Así querían ellos que Dios se manifestara para que creyeran, pero Dios no tiene que hacernos a nosotros ningún favor. Esa es la realidad de las cosas. Dios hace todo por nosotros por amor, pero no es conforme a nuestra expectativa, no es conforme a lo que nosotros queramos. Y nos cuesta tanto trabajo porque esa es la soberbia que permea a nuestra naturaleza. En cierto grado todos tenemos un grado de soberbia y luchamos contra ella. ¿Ok? Entonces encontramos esta primera parte, pero vean lo que responde el otro ladrón o el otro malhechor. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esta persona está reconociendo su condición espiritual. Todos nosotros en algún momento estuvimos a las puertas de la condenación, como dice aquí, estando a la misma condenación. A mí, en lo personal, el Señor me salvó de estar en ese momento. ¿Cuántas personas no siguen ahí en la condenación? Y este malhechor lo reconoce en su vida, dice, estando en la misma condenación. Y luego dice una frase
que es todavía más contundente. No solo reconoce cuál es su condición, sino reconoce la causa del por qué está ahí. Y cuánto trabajo nos cuesta reconocer que muchas de las situaciones que vivimos son las consecuencias de nuestros hechos. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibieron lo que merecieron nuestros hechos. Y en este contexto voy a apuntalar con 2 versículos de la Biblia que hablan de la condición de los seres humanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, los versículos 9 al 12. La pregunta es, ¿somos mejores que ellos? El que yo esté aquí parado delante de ustedes, tomando porciones de la Biblia y hablando de Dios, ¿me hace mejor que alguien? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Y exactamente así lo dice, en ninguna manera. Todos estamos bajo pecado. ¿Ok? Y luego dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántas personas no quieren oír del Evangelio o no quieren oír de la condenación ni nada de eso porque ellos dicen, pues yo no soy malo, yo no mato, yo no robo? Siempre sacan algunos pecados así de nivel, ¿no? Como para justificarse, diciendo las peores cosas, ¿no? Yo no secuestro, yo no me drogo, dicen los jóvenes, ¿no? Y entonces nos justificamos, es muy fácil justificar delante de Dios. Imagínense cuánta soberbia de la humanidad para decir, yo no te necesito, Señor. Yo soy autosuficiente. Yo soy lo suficientemente bueno para no necesitar salvación de ningún tipo. Y aquí la Biblia nos dice que todos se desviaron y que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Saben? En realidad, Dios nos buscó a nosotros. Desde el principio, Dios nos buscó a nosotros. Cuando fue la creación, fue a favor de nosotros y buscaba una relación a través de nosotros. Y buscaba una relación para con nosotros, perdón. Cuando viene la caída de la humanidad, Dios busca relacionarse con un pueblo, con el pueblo judío, para que toda la humanidad fuera alcanzada a través de ese pueblo. Y aunque el pueblo no hizo lo que tenía que hacer, de ese pueblo viene la salvación, que es el Señor Jesucristo. Y así la historia sigue repitiéndose, Dios buscando a los seres humanos, Dios buscando a cada uno de nosotros, Dios buscándote a ti, Dios buscándome a mí. Hagámoslo personal. El Señor está ahí para cada uno de nosotros porque así lo decidió en su soberanía y por amor. Y el otro versículo que apuntara a la idea que estaba comentando es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No dice por cuanto algunos pecaron, no dicen por cuanto estos pecaron, dicen por cuanto todos. Al final del día, no hay uno bueno que haga bien y nunca peque, y todos hemos pecado, en menor o en mayor grado. Y para la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, faltar a una regla significaba hacerse culpable de todo el resto de la ley. Tan severa era la ley y por ella obviamente no íbamos a poder ser salvos. De aquí pasamos entonces a la segunda verdad bíblica que podemos obtener de este pasaje. La fe que salva es una decisión que se toma a pesar de las circunstancias. Es bien fácil tomar ciertas decisiones cuando todo va bien. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando todo está en calma, pareciera que tomar una decisión no se vuelve tan complicado. Mantenernos en una decisión no se vuelve tan complicado. Yo quisiera que vieran el contexto, imaginaran el momento de la crucifixión. El Señor Jesucristo había sido abandonado por sus amigos que lo acompañaron por 3 años, a los que les dio todo lo que les podía dar.
El Señor Jesucristo había sido traicionado por uno de ellos, de la peor y vil manera que podía haber sido traicionado. El Señor Jesucristo fue llevado a un lugar donde lo desnudaron, se burlaron de él, lo molieron a golpes, porque lo golpearon soldados. No lo golpeó quien lo encontró en la calle, lo encontró gente que estaba preparada para la guerra, que estaba adiestrada para hacer daño con sus manos. Lo molieron a golpes, lo azotaron, lo dejaron sin dormir, le escupieron la cara, le arrancaron la barba, lo llevaron que cargara una cruz hacia un monte. Lo dejaron sin beber agua, lo dejaron sin comer. Y ahora está ahí colgado enfrente de un malhechor, desnudo, porque así los crucificaban. Esos cuadros bonitos con un taparrabo, si podemos llamarlo, y unas gotitas de sangre y la cara de tristeza, no muestran la realidad de las cosas como fueron. Ni siquiera el rostro se le podía ver de cómo lo desfiguraron. Y estaba completamente desnudo. Imagínense el escarnio y la burla. Y luego la gente que está allá abajo está todavía injuriándolo, todavía burlándose de él, todavía diciendo cosas horribles acerca de su persona, ¿no? Y está viendo a su madre, a sus amigos a lo lejos. ¿Y saben qué es una de las cosas peores que yo puedo pensar? Que mucha de la gente que decía, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y lo recibieron, fueron muchos seguramente los mismos que dijeron, crucifícale, crucifícale. Esa contradicción estaba viviendo el Señor Jesucristo en esa cruz. Y el malhechor era testigo de lo que estaba sucediendo. Entonces, imagínense en ese contexto, un malhechor diciendo la siguiente frase. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué no está viendo al Señor Jesús? ¿Cómo es posible que en las circunstancias en que está, ese malhechor cree que él que está ahí crucificado con él es rey? Que cuando vengas en tu reino reconoce eso. Y él está reconociendo además que él le puede salvar. Preguntémonos si hubiéramos sido nosotros y estuviéramos viendo una situación así, ¿hubiéramos creído eso? ¿Que ese crucificado podía salvarnos? ¿Que ese crucificado era rey de algo? Pero el malhechor tomó una decisión. Creyó que así era. Y desde lo más profundo de su corazón le hace una súplica al Señor Jesús colgado en esa cruz. Decisión por Cristo. ¿Qué es decisión por Cristo? 2 versículos que van a apuntalar esta idea. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es una decisión por Cristo. Decisión por Cristo no es congregarse en un templo y hacer prácticas religiosas. Decisión por Cristo no es cantar alabanzas y diezmar. Decisión por Cristo no es tener una religión. Vamos a redundarlo en eso. Decisión por Cristo no es portarme bien. En ese sentido, ahorita vamos a llegar a explicar un poco más claro eso. Decisión por Cristo es decidir seguirlo, venir en pos de Él, negarse a sí mismo. A veces yo quisiera hacer cosas, pero cuando pienso en el Señor Jesucristo y sé lo que el Señor Jesucristo pide en su palabra, lo que Dios pide en su palabra, entonces muchas veces hay que negarse a sí mismo y decir, no, como decía el apóstol Pablo, no todo me es lícito, mas no todo conviene, mas no me dejaré dominar por eso. Es una lucha definitivamente para los que hemos decidido creer en el Señor Jesucristo y seguirle. Todos los días es una lucha y a veces se vuelve una lucha encarecida y a veces tropezamos y a veces nos extraviamos y a veces volvemos atrás y hay veces que quisiéramos decir, ¿de verdad esto
¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿Este es el costo? ¿Y saben qué, hermanos? Aquí la tenemos fácil. Pero hay lugares del mundo donde los encarcelan. Hay lugares del mundo donde los matan. Hay lugares del mundo donde los prohíben reunirse. Y aún así, los que han decidido seguir a Cristo están ahí. Y perdónenme la expresión, al menos lo digo por mí. Luego estamos lloriqueando por situaciones que no son trascendentes, teniendo una expectativa para que Dios haga lo que nosotros consideramos que debiera hacer. A veces no quisiéramos ser probados, pero esa es parte de esa fe que salva. Y el otro versículo es: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús nos ha dado una comisión, la han llamado la Gran Comisión. Seguir a Cristo implica testificar de Él. No me refiero a que todos tengamos que ser misioneros y salir al mundo. No me refiero a que todo el mundo tenga que ser pastor o tener un ministerio o ser responsable de un ministerio o trabajar en un ministerio específico. Me refiero a que testificar a Cristo, lo primero y más importante es vivir para Cristo. Que realmente la gente, cuando ve nuestras vidas, pueda decir: ¿eso es ser cristiano? Y hermanos, eso es lo más difícil. Y como diría el apóstol Pablo, no porque lo haya alcanzado, si yo estoy aquí, en ninguna manera me jacto de eso. En ninguna manera. Es más, podría decir que hay situaciones de mi vida como de las que me avergüenzo. Sin embargo, estoy aquí porque el Señor nos pide estar aquí. Aunque caigamos, las veces que caigamos, las formas más estrepitosamente que caigamos, allí está el Señor Jesús para levantarnos y para que sigamos adelante. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Seguir el camino es difícil. No vendamos esa idea cristiana de que todo es sencillo en Cristo, como lo hacen algunas cuestiones, ¿no? Algunos lugares donde casi seguir a Cristo uno se va a volver rico, ¿no? Hay algunas denominaciones que ya los que se vuelven ricos son también los que predican, ¿no? Esa es la verdad de las cosas, pero los pobres que están ahí, miren que no, Una vez yo entré a un lugar en el Estado de México, porque allá hice yo mi residencia médica, 2 años, los primeros 2 años. Y andaba buscando un lugar donde congregarme porque ya mi vida se había hecho un desorden. Me acuerdo que entré a un lugar donde la pastora, yo no sabía que había pastora, sacó la bolsa y pidió el billete más grande. Fue tan cínico el asunto que no pude mantenerme más, me tuve que salir de ahí. Y lo peor es que la gente lo creía y daba dinero. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no nos cuestionamos qué es lo que creemos? Porque eso es escudriñar las Escrituras, y eso es un mandato del Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Y a veces es bien simple venir a sentarse y a escuchar nada más, y a reconfortarse, porque, miren, yo me reconfortaba hasta en el templo católico. Yo fui católico por 18 años, y pues era bonito escuchar a alguien hablar de la Biblia. Al final del día la palabra de Dios es poderosa y nunca vuelve vacía, dice la misma Biblia. Pero de eso a que cambiara mi vida, no. Realmente no. Hasta que uno decide experimentar una comunión personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, entonces cuando la vida empieza a cambiar. Y aquí viene la tercera y última verdad bíblica acerca de la fe que salva y que vamos a tomar de este relato bíblico. Vean la respuesta. La tercera verdad bíblica es: la fe que salva
tiene evidencia que la sustenta. En el caso del relato bíblico, dice así: entonces Jesús le dijo al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más certeza? El Señor Jesucristo diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos quisiéramos escuchar eso, ¿no? Permítanme la expresión, pero este malhechor estaba en primera fila para ver el acto más grande de amor, el acto más sublime de amor de Dios para con nosotros. Él estuvo ahí. Y él recibe estas palabras del Señor Jesús. Ahora no lo vemos así, no tenemos al Señor Jesús diciéndonos frente a nosotros, con voz audible: ¿de cierto, Ricardo? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De cierto, Néstor? En muchos años, cuando partas de este mundo, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Okay? Para que no vaya a decir Néstor que traigo algo personal, ¿no? Entonces, realmente, esta es una certeza para el ladrón. Y para nosotros, ¿cómo es la certeza? De la fe que salva. Evidencias, es la certeza de la fe que salva. Primera evidencia, el Espíritu Santo. Versículos que lo sustentan. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando uno decide creer de corazón, verdaderamente, porque no es lo mismo escuchar, entender, y es más decir: sí, voy a hacer una oración. Ya, que se vaya este cuate, pensando, ¿no? La persona, ¿no? Ya, ¿sabe qué me quiere que vender? O quiere que vaya a su religión para que dé dinero. Eso es un pensamiento que algunos tienen en su cabeza, ¿eh? No es broma. Y entonces, pero la gente que ha decidido creer y que se va a ver en la evidencia de su fe, una de ellas es el Espíritu Santo. Y esto lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Siguiente versículo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Les tengo una buena y una mala. La mala para todos aquellos que no conocen la Biblia es que no todos somos hijos de Dios. Porque esa idea la venden en todos lados, ¿eh? Es más, hasta el Tri en sus canciones dice: ¿no se supone que todos somos hijos de Dios? No, Alex, ¿qué crees? No es así. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos que le dio, aquellos que lo recibieron, les dio potestad, les dio la facultad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que reciben el mensaje del Evangelio, los que abrazan el mensaje del Evangelio y los que son sellados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos sellados por el Espíritu de Dios, hermano? ¿Qué, tengo que hablar en lenguas o cómo le hago? Explícame. Es muy sencillo, no lo rebusquemos en los dones del Espíritu, o otro tema que es muy complejo. Pero la forma más sencilla es lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así de que, hermano, si tú no estás en gozo, si tú no estás en paz, si tú no estás en paciencia, si tú no hayas benignidad, si no hay amor, hay que cuestionarnos, ¿realmente estamos siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Realmente hemos creído de todo nuestro corazón? Y no porque sea una evidencia sencilla, ¿eh? No crean que uno, oye del Evangelio, decide creer y al otro día es el hombre más pacífico y amoroso y con la templanza. No, el fruto del Espíritu Santo es como cualquier otro fruto. Usted, hemos visto cuando alguien siembra el campo, el agricultor no puede hacer nada para que esa semilla dé la mazorca. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente el agricultor no interviene en eso. El agricultor hace un trabajo, efectivamente, prepara la tierra, la abona, la riega, o a veces ni eso, tiene que esperar a la temporada, ¿no? Que caiga la lluvia y todo eso. Pero en lo que respecta a la semilla, no puede hacer nada. Sí, voy a jalarle aquí para que vaya saliendo la plantita y le voy a poner hojitas y aquí le coloco el fruto, como si fuera árbol de Navidad, ¿no? Artificial. Así no es.
El fruto del Espíritu Santo es algo que sucede natural y es un proceso. Nosotros como cristianos no hemos llegado a ese punto final. Hasta el último momento en que el Señor Jesucristo haga su obra completa, porque dice la Biblia que Él va a concluir la obra que empezó en nosotros, pero lo importante es que estemos ahí. Esa va a ser la evidencia, que aunque uno se caiga, diga, otra vez lo hice. Y el apóstol Pablo, o sea, que era el apóstol Pablo, decía que el bien que quería hacer no lo hacía y el mal que no quería hacer, eso es lo que hacía. Miserable de mí eran sus palabras, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias al Señor Jesucristo. Porque al final del día, si buscan la perfección, no existe. El cristiano perfecto no existe. Si alguien viene a una iglesia cristiana esperando que el pastor que está enfrente sea perfecto, malas noticias. O que el hermano que esté hablando aquí sea infalible, malas noticias. Soy como cualquier otra persona con mis carencias, mis debilidades, mis luchas y mis pecados. La diferencia es que el Señor Jesucristo es quien me sustenta y el que me hace seguir adelante. No soy yo, no son mis fuerzas, no es mi voluntad, no son mis buenas acciones. Es el Señor Jesús obrando en mi vida. Es el Espíritu Santo dando fruto en mi persona. Evidencias, las obras. Este es un tema también complejo porque pues dicen, no, pues con la fe, ¿no? Yo ya creí al Señor Jesucristo, ya hice una oración un día cuando salí que me dijeron que hiciera y a mí me dijeron que a partir de hoy ya soy salvo. Me voy a vivir mi vida como la estaba viviendo porque yo ya soy salvo. A mí ya me lo dijeron. Eso fue lo que me dijeron en un lugar que yo fui un día. Pero ¿qué creen? Dice el apóstol Pablo en Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Parte 1, efectivamente la fe nos va a salvar, ¿ok? Y no son las obras. Nadie puede decir que es lo suficientemente bueno para salvarse, porque eso no lo dice la Biblia. Todo lo contrario. Pero, continúa el apóstol, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esas obras van a ser el reflejo de nuestra fe. Cuando decimos que tenemos fe, yo he definido eso, o no sé si exista, o lo leí eso, pero mi mente cuando yo pienso en fe es vivir en consecuencia de lo que uno cree. Yo no puedo decir que creo en el Señor Jesucristo y andar haciendo negocios sucios en mi carrera, ¿no? No tiene sentido. O crees o no crees, o haces o no haces. Te puedes equivocar, sí, pero que de manera intencionada estés haciendo lo malo, no es evidencia de una fe que salva. Y también en Santiago 2:18 dice el apóstol Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ok? La fe nos salva, la evidencia de la fe son las obras. Tercera evidencia, el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16 y 17. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y lo que dijo Jesucristo a los fariseos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer amor viene de Dios, en el primer versículo. Dios amó al mundo y entregó a su Hijo por nosotros. Ese es el amor más sublime. ¿Alguno de nosotros entregaría a mi hija, aunque se cruza ante las cámaras, para que la crucifiquen? ¿O alguien entregaría a su hijo realmente? Y luego, ¿lo entregarían por un asesino en serie? Pues Dios lo hizo. Y Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo, porque Él es el que puso su vida, fue Él.
¿Ok? Ese es el primer amor, el amor más grande, el amor que Dios nos ofrece, pero también nos dice que para que nosotros podamos ser de Él, o que realmente nos conozcan como sus discípulos, nosotros tendremos que amarnos unos a otros. Y luego dice que toda la ley y los profetas, toda la Biblia se resume en dos cosas: en amar a Dios primero y luego amar al prójimo como a uno mismo. Esa es la evidencia más grande y más importante de la fe que salva, el amor. Conclusión: Jesús no pide una oración de fe para ser salvos. Pide una vida de fe. Hay un versículo que dice que los que salieron no eran desde el principio del grupo de la iglesia. O sea, el que esté uno en una iglesia cristiana no es evidencia de una salvación. Perdón que lo diga así. Entonces, ¿cuál es la evidencia de nuestra salvación? Traté de explicarlo con la Biblia. No es lo que Ricardo Valadez piensa, no es mi idea es fundamental en la Biblia. Y esa es la fe que salva. Espero que esta noche el Señor haya podido hablar a sus corazones, en su palabra y en su Espíritu Santo. Si alguna persona ha escuchado por primera vez el mensaje del Evangelio, que es el Evangelio son las buenas nuevas, y estas son las buenas nuevas, que Dios se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Si alguien en su corazón está verdaderamente ir en pos del Señor Jesucristo, ese es el momento. No es simplemente una oración, es una vida, pero tiene un comienzo. Y el comienzo para cualquiera de las personas que lo hayan entendido el mensaje y que Dios haya obrado, es hoy. Porque quizá al rato ya no estemos, o algunos, o bueno, yo sí espero estar, pero nadie tiene la vida comprada. Este es el momento. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy. Les pido me acompañen a orar y concluimos el mensaje de esta noche. Señor Padre, te agradecemos en esta noche porque tú eres bueno, Señor. Porque tu palabra es la que redarguye nuestros corazones y nos da luz, Señor, para andar en esta vida, Padre. Porque tu Santo y bendito Espíritu sigue obrando en nuestros corazones y aún entre los corazones de aquellos que pues no han decidido seguirte, Señor, pero que sin duda tú sabes quiénes son y quiénes serán los que estén contigo, Señor. Padre, te pido en esta noche que tú te manifiestes en las vidas de muchos, que la semilla del Evangelio pueda echar raíz profunda, Señor, que pueda brotar en salvación, Señor, en fruto de salvación en las vidas, Señor, que aquellos que han escuchado el mensaje, Señor, decidan en sus corazones buscarte, seguirte, acercarse a ti, Señor, a través de tu palabra, de la oración, de congregarse, Señor, que ellos vengan en lo más profundo de su corazón ese anhelo y esa necesidad, Padre. Y te agradezco, Señor, por este momento que me das, Señor. A mí y a todos mis hermanos que estamos aquí, bendice nuestro camino, bendice nuestra noche, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.